Descubierta, la increíble historia de la joven que, entregada a un apache, encontró un amor transformador entre montañas. Marta se encontraba en el borde del abismo. No un abismo físico, sino uno emocional, un precipicio construido por las expectativas de su madre y el deseo voraz de descubrir el mundo que había más allá del pequeño pueblo donde había crecido. La vida cotidiana de su familia, marcada por la lucha y el sacrificio, la había sumergido en la confortante pero asfixiante rutina de lo seguro. La universidad, un trabajo estable, un marido adecuado. Todo parecía trazado desde que nació. Sin embargo, el eco de sus sueños perdidos resonaba más fuerte. Su alma anhelaba otros horizontes, deseaba gritar en colores vibrantes en una tela en vez de conformarse con un futuro gris. Fue en una tarde de verano, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, que conoció a Tlachinoyi. Su aparición fue como un rayo en un cielo nublado, iluminaron su mente con historias de un mundo diferente, uno donde las raíces de la tierra y el viento danzaban juntos. Su risa era un canto que penetraba en su ser, una melodía que desterraba la opresión de las expectativas familiares. Sin embargo, cada vez que sus padres mencionaban el peligro de los de afuera, un nudo se formaba en su pecho, y su corazón se debatía entre el amor que la llenaba y la lealtad a su madre. La presión aumentaba. En cada encuentro, sus momentos de alegría se entrelazaban con el oscuro hilo de la culpa, cada rayo de felicidad apenas se permitía brillar antes de ser apagado por las voces de su familia. ¿Podría ser el amor algo más que un simple sueño? El dilema se tornaba cada vez más insoportable. Hacerse adulta significaba convertirse en lo que su madre quería, pero, ¿qué pasaría con la vida que deseaba para sí misma? Sintiéndose atrapada, se pavoneaba entre el deseo de escapar y la angustia de avasallar sus creencias. Marta se puso a pintar. Cuanto más dibujaba, más se revelaba su verdad. Sin embargo, sus trazos traían consigo una dualidad peligrosa, la aprobación de algunos, que la alentaban, y la desaprobación de su familia, que la veía como una traición. La alegría se mezclaba con la culpa, y en ese frágil equilibrio, el arte se convertía en su arma y su refugio. Pero incluso su pasión por la pintura estaba en peligro de verse ahogada por las exigencias y los reclamos de su madre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día que Tlachinoyi fue acusado de robos, la ira estalló en su interior como un volcán. Las sombras de la injusticia amenazaban con tragarse su amor y, con él, su sueño de libertad. Marta se sintió como en un sueño horrible, uno que prometía terminar pero no la dejaba despertar. El panorama se oscurecía y la necesidad de actuar se intensificaba. La lucha entre su amor por Tlachinoyi y su lealtad a su madre se convirtió en un constante tira y afloja, un pulso que la dejaba sin aliento. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, la elección se tornaba inminente, y cada latido de su corazón se hacía eco de un grito ahogado. ¿Qué sería de ella? ¿Podría el amor marcar la diferencia o estaba destinada a seguir el camino trazado para ella? La nebulosa decisión se perfilaba en su mente como un horizonte incierto. Marta sabía que la decisión debía tomarse pronto, el tiempo corría como un río desbordándose y arrastrando todo a su paso. Durante días, su mente había estado atrapada en un ciclo de dudas que se repetía sin cesar. La imagen de Tlachinoyi, con su espíritu libre y su conexión con la naturaleza, chocaba contra la contundente voz de su madre, que insistía en mantenerla en el camino de la seguridad. Cada día la distancia entre lo que era y lo que podía ser se hacía más palpable. Buscó refugio en la pintura, haciendo de su estudio un santuario donde podía poner a prueba su identidad. En uno de esos momentos, con el pincel temblando en su mano, decidió que debía capturar el tormento que la atormentaba. Retrató un paisaje desgarrador, montañas, niebla y un puente que se quebraba, simbolizando el abismo que se había ido formando entre ella y sus sueños.
Al contemplar su obra, el nudo en su pecho se hizo más ligero. Era un grito silencioso, una declaración de intenciones a la que finalmente podría dar voz. A continuación, contempló el lienzo una vez más y se preguntó si podría usar su arte para crear conciencia sobre la injusticia hacia Tlachinoyi. Un pensamiento audaz, que antes había relegado al rincón de la imaginación, comenzó a cobrar vida. ¿Y si pudiera exponer la verdad detrás de los rumores? Actuar, al fin y al cabo, podría significar rescatar no solo a Tlachinoyi, sino también a sí misma de un futuro predeterminado. Con el deseo de despertar a su comunidad de la desinformación, Marta planeó una exposición en el centro del pueblo. Comenzó a trabajar día y noche, cada pincelada impregnada de desesperación y esperanza. Sin embargo, sabía que llevar a cabo esta exposición sería arriesgado. La oposición de su madre sería feroz, y su familia podría no entender su amor por Tlachinoyi y la decisión que había tomado. Pero al mismo tiempo, ¿podía vivir con la verdad a cuestas, sin hacer nada? Cada trazo en el lienzo se volvió un acto de resistencia. Comenzó a ensayar su discurso, donde explicaría su perspectiva sobre los prejuicios que enfrentaba su amado. Pronto, las horas se convirtieron en días y el día de la exposición se acercaba rápidamente. La adrenalina fluía en su cuerpo, pero la ansiedad también se hizo presente. Imaginaba a su madre escuchando sus palabras, su cara de decepción, la cruel lucha que se avecinaba. El día que llegó la exposición, Marta se sentía un torbellino de emociones. La sala, llena de color, vibraba con la energía de sus pinturas, pero un aire tenso flotaba en la atmósfera. Miró a su alrededor y vio a rostros conocidos, unos cálidos, llenos de curiosidad, otros fríos, escudriñando con juicio. Pero su mirada se centró en un punto específico, su madre, estática, como una roca. Marta respiró hondo y dio un paso al frente, apoderándose del micrófono. Las palabras empezaron a fluir, y con cada sílaba sentía cómo iban rompiendo las cadenas que la limitaban. Había llegado el momento de enfrentar no solo el juicio del pueblo, sino también el de su propia familia. Hoy no solo vengo a hablar de Tlachinoyi, sino de todos aquellos a quienes se les niega la voz por miedo y prejuicio, comenzó, sus palabras resonando como un eco. Pero en lo más profundo de su ser, un cuestionamiento persistía, silencioso pero amenazador. ¿Podría esta decisión unir la distancia con su madre o, por el contrario, crear un abismo aún más grande? Con el corazón acelerado, se enfrentó a su verdad. El futuro se sentía más incierto que nunca, pero Marta seguía adelante. A medida que la audiencia se sumerge en su crudo relato, ella se sintió tironeada entre la liberación y la inevitable confrontación. Las luces comenzaron a concentrarse en ella, y en ese instante, se dio cuenta de que ya no podía retroceder. El viaje hacia su propio destino había cobrado un nuevo rumbo, una senda sin mapa, con la promesa de largos meses de batalla por delante. Sin embargo, en ese mismo instante, la puerta del estudio se abrió de par en par. Una figura familiar entró, y la mirada penetrante de su madre encontró la suya. Una mezcla de acero y amor, tensando aún más la sala. Marta sintió que el clímax estaba a punto de alcanzarse, ahora todo dependía de ella y de la decisión que estaba próxima a tomar. ¿Sería capaz de enfrentar las repercusiones de su elección y abrir realmente su corazón? Marta sintió cómo su corazón se aceleraba al ver a su madre avanzar por la sala, la tensión envolviendo el aire pesado. Las miradas del público se alternaban entre su figura digna y la inseguridad radiada desde su propio ser, como una tormenta amenazante. Si alguna vez hubo un momento en el que necesitaba claridad, era ahora. Ella sabía que cada palabra que pronunciara tendría un eco, no solo en su vida, sino en la de aquellos que escuchaban. Sé que este no es el camino que esperabas para mí, madre, comenzó, su voz casi temblorosa, pero he decidido ser quien soy y amar a quien elijo. A medida que las palabras se escapan de sus labios, el peso de la verdad la liberaba. La mirada de su madre se congeló, pero Marta notó un destello de algo más allá del desagrado, miedo. Miedo a perder lo que habían construido, miedo a su propia incapacidad para entenderlo todo. Madre, esto no es solo sobre Tlachinoyi, continuó, fortaleciendo su voz, sino sobre la libertad de ser auténtica. He ocultado mi mundo, mis pasiones, mi amor, por mucho tiempo.
Esto es mi vida. ¿Cómo puedo seguir siendo la hija perfecta cuando mi alma anhela algo más? Las palabras parecían vibrar en el ambiente, desafiando tanto a su madre como a ella misma. El rostro de su madre se tornó sombrío. Era claramente un campo de batalla en su interior. Marta se sintió abrumada al darse cuenta de que había un abismo más grande que la simple aceptación, había tradición, expectativas y el dolor de una madre que había luchado por ella, cada sacrificio y cada sueño frustrado colisionando en una sola mirada. Todo eso la hizo dudar, esa voz interna que, como un rayo, la hizo cuestionar si estaba arrastrando su propia vida a la destrucción. Sin embargo, una nueva chispa comenzó a arder dentro. En ese momento, comprendió que su lucha no solo era con su madre, sino contra sus propios miedos, sus inseguridades. ¿Y si al liberar su verdad, ella también liberaba a su madre? Un acto de amor, y no de rebeldía. Te pido que intentes entenderme, dijo, viendo a su madre recuperarse de su sorpresa. No quiero deshonrar nuestra historia, sino crear una nueva. Cada pincelada de mi vida, cada amor, me han llevado a este instante. Te necesito a mi lado, no como un ejemplo a seguir, sino como una compañera en este camino. En el aire se podía cortar la tensión. La respuesta de su madre podría marcar el fin de una historia que nunca imaginó, o la promesa de un nuevo comienzo. La mirada dura de su madre empezaba a suavizarse, pero Marta sabía que aún había terreno por explorar. Cada minuto que pasaba creaba una nueva expectativa, el futuro seguía en la cuerda floja. Solo un gesto, un asentimiento, podría abrir las compuertas para su relación. En ese instante decisivo, su madre rompió el silencio. Marta, las palabras apenas salían, pero la intensidad con la que se expresaban amenazaba con cambiar la dirección de sus vidas. La sala esperaba, y Marta sintió que el tiempo se había detenido. El eco de esas palabras pareció multiplicarse en su mente. Allí, frente a la mujer que la había hecho quien era, su corazón comenzó a latir con la esperanza de una transformación. Te he perdido, dijo su madre al fin. Marta sintió que el dolor atravesaba su pecho como un rayo. La lucha apenas comenzaba. Pero, ¿cómo podrían superar la distancia construida a través de años de silencio y expectativas? El siguiente paso, la siguiente decisión, ya no dependía solo de ella. Frente a la incertidumbre y un encuentro que parecía inevitable, Marta sabía que el siguiente periodo de su vida sería una batalla en la que no solo lucharía por su amor, sino también por su relación familiar. Y en la penumbra de la sala, tras el eco de las palabras de su madre, se hacía evidente que lo que estaba por venir definiría no solo su destino, sino el concepto mismo de familia y amor. El camino se extendía ante ella, lleno de desafíos, y cada decisión futura se presentaba como un reto personal. Entonces, en el momento de la verdad, ese destello de reconocimiento entre ella se convirtió en la chispa de una lucha que sería por más que una simple elección. Estaba a punto de descubrir a qué límites estaba dispuesta a llegar por una nueva vida. La pregunta persistía, ¿sería capaz de soportar la verdad de quienes realmente eran? Marta sintió que el aire se volvía denso y sus pulmones comenzaban a arder mientras su madre se alejaba de ella. La frase, te he perdido, resonaba en su mente con una claridad desgarradora. La distancia que sentía era más que física, era un abismo que había crecido durante años, alimentado por la necesidad de su madre de moldear su vida según sus propias expectativas, y por la lucha interna de Marta por encontrar su autenticidad. Se dio cuenta de que había llegado a un punto crítico no solo en su relación con su madre, sino también en su propio desarrollo. Cada paso que había tomado para abrazar su identidad era una batalla, y ahora se encontraba en la encrucijada más desafiante, reconstruir los lazos con su madre mientras enfrentaba la desaprobación y, posiblemente, el dolor de su rechazo. Su amor por Tlachinoyi representaba un nuevo comienzo, un anhelo de ser vista y aceptada por quien realmente era, pero ¿a qué costo? Con cada respiración pesada, una nueva determinación llenaba su ser. Comprendía que este no era simplemente un conflicto familiar, era una lucha por su alma, por el derecho de ser auténtica. Marta se sentó en una silla cercana, sintiendo cómo su cuerpo palpitaba con la tensión de la inminente confrontación. La sala parecía desaparecer, y en la soledad de sus pensamientos, visualizó los caminos que se abrían ante ella.
Podía optar por la calma, en silencio, dejando que su madre se alejara con sus propios demonios, o podría luchar por una conexión más profunda, una conversación sincera que pusiera a prueba la disposición de ambas juntas para cambiar. La segunda opción era aterradora, pero también representaba una luz en la oscuridad. Tomó aire, sus pensamientos organizándose en un plan. Marta sabía que no podía dejar que las palabras de su madre la definieran. Cada sacrificio, cada momento de negación, la había hecho fuerte. Las decisiones que tomaría a partir de ahora no solo influirían en su vida, sino que abrirían la puerta a una nueva forma de entender y apreciar a su madre. Mamá, dijo con una voz más firme, notando cómo el eco de su decisión reverberaba en la sala. No he venido aquí solo para compartir mi vida. Estoy dispuesta a escucharte, a entenderte. Permíteme explicarte mi visión del amor, cómo me ha transformado. La expresión de su madre se tornó más suave, y por un breve instante, vio un destello de sorpresa y curiosidad. Marta, sintiendo la oportunidad de cambiar el rumbo de la conversación, decidió arriesgarse en su vulnerabilidad. Comenzó a narrar las experiencias que la habían llevado a enamorarse de Tlachinoyi, cómo esa relación la completaba y cómo había encontrado en ella no solo amor, sino su auténtica voz. Mientras hablaba, se permitió explorar todos sus matices, las dudas, las inseguridades, y la belleza de su amor. Cada palabra era un puente tendido hacia su madre, cada historia una construcción hacia la comprensión mutua. Fue liberador reconocer que su amor por Tlachinoyi no la alejaba de sus raíces, sino que las enriquecía. Sé que esto es difícil de entender, explicó. Pero mi felicidad no disminuye nuestras memorias ni nuestra historia. Es un regalo más, un nuevo capítulo. Su voz resonaba con la sinceridad de sus convicciones. La mirada de su madre, aunque aún indecisa, comenzó a mostrar signos de transformación. Marta sentía el cambio en la atmósfera, como si las paredes que la separaban se estuvieran desmoronando poco a poco. Había un atisbo de esperanza, una posible conexión que podría tejer un hilo entre sus dos realidades. Justo cuando Marta pensaba que comenzaba a vislumbrar un camino hacia la reconciliación, una sombra de preocupación cruzó el rostro de su madre. Marta, si esto es lo que quieres, habrá consecuencias. Avanzó un paso, y en su mirada podía ver una mezcla de amor y miedo. Marta se detuvo, sabiendo que la elección que se avecinaba era más profunda de lo que había imaginado. Lo que estaba en juego era su identidad, su amor y el desafío de sanar antiguas heridas. Al final del día, ¿podría aceptar todo lo que representaba su familia sin renunciar a su verdad? El temblor dentro de ella volvió a encenderse. El momento de la verdad había llegado, y la decisión no podía postergarse. ¿Estaba lista para lo que esto implicaba? El camino hacia la aceptación y el amor verdadero prometía ser arduo, y aunque la incertidumbre la envolvía, Marta se dio cuenta de que estaba dispuesta a luchar por lo que realmente sentía. Frente a su madre y al eco de sus propias palabras, una pregunta inquietante brotó en su mente: ¿sería capaz de enfrentar las consecuencias de su autenticidad, incluso si significaban perder la aprobación que tanto había valorado? Era momento de dar el siguiente paso hacia un futuro incierto, pero prometedor. Marta sintió que el tiempo se congelaba mientras su madre terminaba de hablar. La advertencia, cargada de peso y de historia, vibraba en sus oídos. Una parte de ella quería retractarse, buscar la seguridad en la aprobación materna. La otra, más fuerte, la instaba a seguir adelante, a no retractarse de lo que era y significaba su amor por Tlachinoyi. En ese instante, comprendió que no se trataba solo de su relación con Tlachinoyi o de la relación con su madre. Era un profundo examen de su identidad y su deseo de vivir auténticamente. Sin embargo, cada fibra de su ser se sentía desgarrada por la duda. ¿Hasta qué punto sería capaz de mantener su verdad sin romper por completo los lazos familiares que la habían definido desde su niñez? Decidió que, para poner a prueba la relación con su madre, primero debía explorar su propia dimensión como individuo. Le permitió a su mente vagar hacia el futuro. Visualizó cómo sería su vida si decidía vivir a través del lente de su autenticidad. Se imaginó como una mujer independiente, valiosa por lo que era y no por lo que otros esperaban de ella. Su amor por Tlachinoyi no debería ser un lastre, sino una fuerza que la empujara a lograr sus sueños.
Tomando aire, Marta continuó. Sé que hay un camino complicado por delante y estoy lista para enfrentarlo. Estoy dispuesta a aceptar las consecuencias, sea lo que sea, porque he aprendido a valorarme. Sus palabras fluyeron con una nueva confianza, como ríos que soltaban su cauce. La respuesta de su madre fue un silencio tenso, una lucha entre su propio amor y el temor a perder a su hija en el proceso. Esta ambivalencia se convirtió en un campo de batalla emocional. Marta, sin embargo, decidió que no se dejaría paralizar por las dudas de su madre. Había llegado a un punto en el que su voz no podía ser acallada nuevamente. Quería explorar cada aspecto de su vida que había dejado en espera. No solo pensaba en la relación con Tlachinoyi, sino también en su carrera, en su arte, en el futuro que habían soñado construir juntas. Había pasado años dejando de lado sus aspiraciones personales, buscando complacer a su madre y encajar en el molde de lo que una buena hija debía ser. Pero ese molde se rompía, y con cada día que pasaba, era más difícil volver a encajarlo. Voy a buscar una exposición para mis pinturas, anunció de repente, sintiendo una chispa de valentía en su interior. Estoy lista para mostrar al mundo lo que siento y cómo veo la vida. Las palabras resonaron como un golpe de tambor, marcando un nuevo compás en su existencia. Era hora de materializar su autodeterminación en algo tangible. Sin embargo, su madre reaccionó con escepticismo. Marta, la pintura no te dará sustento, ¿estás segura de que esto es lo que quieres hacer? La mirada de preocupación en sus ojos casi le hizo olvidar su resolución. No sé si será lo que me mantenga económicamente, replicó con sinceridad. Pero nunca había sentido una pasión tan profunda, y no quiero resignarme a vivir como alguien que no soy. Con cada palabra, la defensiva de su madre parecía derrumbarse un poco. La lucha interna entre amor y miedo se palpaba en el aire, pero lo que Marta más necesitaba era validar su decisión, no anclarla a la inseguridad. Instintivamente, Marta supo que el camino no sería fácil. Pero en ese drama cotidiano entre madre e hija, emergía una promesa de crecimiento y redescubrimiento. Cada conversación sería un paso más hacia su propósito personal. Marta comprendió que podía transformar su dolor en arte, en oportunidades. La creatividad florecería desde sus propias experiencias y cada trazo de su pincel podría contar la historia de su lucha por ser vista y aceptada. La tensión de su situación la estaba llevando a un potencial que ni ella misma hubiese imaginado. Frente a su madre, Marta sintió que una fuerza nueva emergía dentro de ella. Era un recordatorio de que para seguir adelante, no podía solo centrarse en el amor que recibía de los demás, sino en el amor que se debía a sí misma. La pregunta que ahora resonaba en su mente era, ¿estaba lista para enfrentar el escepticismo no solo de su madre, sino del mundo? ¿Qué haría si sus muestras de arte no lograban ser bien recibidas? La vida se presentaba ante ella como el lienzo en blanco que soñaba, pero cada trazo requería valentía y autenticidad. Mientras se sentaba con esos pensamientos, una sensación de libertad y desafío se posó sobre ella. Era momento de actuar y dar el siguiente paso. Atrapada entre la incertidumbre y la promesa de su nuevo camino, se preguntó si alguna vez volvería a ver a su madre como la había visto en su infancia, fuerte, segura y llena de amor. Su mente giraba en torno a esos conceptos, mientras miraba a su madre, su emoción contenida. Lo que parecía un nuevo comienzo se transformaba, ahora, en un dilema aún más profundo. ¿Podrían ambas encontrar su camino a través de sus diferencias, o seguirían caminando por senderos paralelos que nunca se cruzarían? El murmullo del viento a través de los árboles se colaba por la ventana, trayendo consigo la promesa de un nuevo día. Marta se despertó con la determinación latiendo en su pecho, pero también con la ansiedad de un desafío de dimensiones casi abrumadoras. Hoy, iba a hacer su primera visita a la Galería de Arte local, un lugar donde esperaba presentar sus obras. La idea llenó su mente de preguntas, entre ellas, si realmente estaba lista para abrir su alma al juicio ajeno. Mientras se vestía, los recuerdos de su infancia pasaron por su mente como un desfile de imágenes, cada una intercalada con la voz de su madre advirtiéndole sobre los peligros de ser diferente. No es un mundo amable, Marta, resonaba en sus pensamientos. Las críticas son afiladas, y el arte es un lujo que pocos pueden permitirse.
Pero por primera vez, en lugar de asustarla, esas palabras la impulsaron, el miedo ya no sería un obstáculo. Al llegar a la galería, su corazón se aceleró. Observó a los artistas que exhibían sus obras, algunos conversaban animadamente, mientras que otros escudriñaban sus pinturas como si fueran sus bebés. Marta tomó una bocanada de aire y entró. Se sintió como una intrusa en un salón exclusivo, y la duda comenzó a colarse en su mente. ¿Realmente tengo algo que decir? La mente crítica, heredera de los temores de su madre, luchaba por hacerse escuchar. Pero había algo más profundo, una voz interior que clamaba por ser escuchada. Se acercó a un rincón donde una serie de lienzos vibrantes estaban colgados, cada uno narrando una historia feroz de lucha y amor. La artista estaba presente, y su rostro brillaba de orgullo al hablar sobre sus creaciones. Marta se sintió atraída, pero al mismo tiempo, envuelta en un velo de inseguridad. ¿Yo puedo ser como ella? La pregunta resonó en su mente, evidenciando la fragilidad de su confianza. Las horas pasaron mientras observaba, tomó notas mentales y se permitió sentir la chispa que provocaba el arte en su interior. Pero su timidez era abrumadora, las palabras se atascaban en su garganta cuando pensaba en acercarse y compartir su historia. En esos momentos, se dio cuenta de que la exposición no era solo una oportunidad para mostrar sus pinturas, sino un escenario para revelar su verdadero yo. Finalmente, encontró el valor para acercarse a la artista. «Soy Marta, y estoy pensando en hacer mi primera exposición», dijo con una mezcla de nerviosismo y determinación. La mujer sonrió cálidamente y, después de intercambiar algunas palabras sobre técnica y experiencia, Marta sintió el peso de su propia historia aligerarse. Era como si el acto de compartir su anhelo por el arte la empujara un poco más hacia su propia verdad. Al regresar a casa, sintió que una nueva energía vibraba en ella. Cada paso que daba era un paso más hacia su autenticidad, cada comentario de la artista había servido, de alguna manera, para fortalecerla. Al llegar a su hogar, en lugar de caer en la rutina habitual, decidió transformar la sala de estar en su espacio de trabajo. Con pinceles, lienzos y colores, se dispuso a canalizar todas las emociones que habían surgido durante el día. Los siguientes días, Marta se sumergió en su arte, formó una conexión más profunda con cada trazo y color. Era como si cada pincelada la acercara más a quien realmente era. Sus ojos se llenaban de brillo mientras sus manos creaban, y en cada momento de duda, se recordaba a sí misma que el arte era el refugio en el que podía ser totalmente sincera. Pero una sombra volvió a asomar en su mente, el escepticismo de su madre y el temor a no cumplir con las expectativas familiares seguían susurrándole. Mientras se preparaba para buscar la galería físicamente, la pregunta seguía acechando. ¿Podría enfrentarse a su madre con la misma valentía con la que estaba enfrentando su arte? Estaba a punto de emprender un viaje hacia la verdad, una exploración de su identidad que prometía ser tanto liberadora como dolorosa. Marta sabía que ese momento se acercaba, y se preguntó si su madre podría apoyarla en su búsqueda, o si la resistencia la empujaría aún más hacia el abismo del pasado. De repente, la idea de preparar un atardecer, una conversación crucial se dibujó en su mente, y el miedo le hizo dudar. La posibilidad de perder el amor materno por seguir su pasión era un riesgo que nunca se había planteado realmente, y ahora lo sostenía en sus manos como cuchillo afilado. Entre la duda y el deseo de afirmarse, un nuevo capítulo de su vida esperaba ser escrito, y Marta se sintió, por primera vez, lista para dar el salto. Pero la pregunta la invadió como sombra histórica, ¿sería lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que vendría? Marta se despertó aquella mañana con una sensación diferente, como si cada músculo de su ser reclamara movimiento y acción. La conversación que tenía que tener con su madre latía en su mente, repitiéndose con fuerza. Había llegado el momento de abrirse y mostrar su verdadero yo. Sabía que esa charla sería decisiva, llevaba años en el encierro de sus propios miedos, y el arte había sido su refugio, pero ahora anhelaba libertad. Se sentó frente a su caballete, las pinturas aún frescas, llenas de pasión y vulnerabilidad. Cada cuadro parecía demandarle que hablara y que se atreviera a mostrar el universo que había contenido tanto tiempo.
Sin embargo, su mente, como un viejo amigo, la traicionaba, trayendo ecos de afirmaciones que su madre había hecho en su infancia sobre el arte. No es un sustento, no es un camino real, le habían dicho. Pero a medida que la determinación crecía, también lo hacía la voz de su madre, como un recordatorio del miedo encarnado en la figura materna. Decidida a salir de ese laberinto, comenzó a dibujar, cada línea una declaración de sus intenciones. Sus pensamientos se transformaron en colores, el rojo intenso de la ira contenida, el azul profundo de las tristezas pasadas, el amarillo brillante de la esperanza. En cada trazo, Marta sentía que se acercaba a lo que realmente era, con cada obra como un paso hacia la autenticidad. Las horas se deslizaban con rapidez mientras ella se sumía en su mundo colorido. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a ocultarse, el peso de lo que tenía que hacer se apoderó de ella. Hablar con su madre significaba confrontar no solo a una persona, sino todo un sistema de creencias que había marcado su vida. La valentía parecía escurrirle entre los dedos. Al anochecer, recostada sobre su cama, la luz del atardecer se filtró por la ventana y dibujó sombras doradas en su habitación. En ese momento, el miedo empezó a transformarse en claridad. ¿Por qué debía conformarse a los temores de otros? Años de seguir una línea trazada por su madre ya no parecían suficientes para definir su camino. Ella tenía el poder de crear su propia narrativa, una donde el juicio ajeno no tuviera cabida. Con un suspiro profundo, se levantó y se dirigió a los retratos que había creado. Un fuerte sentido de propósito le llenó el corazón. Sabía que posiblemente su madre no la entendería, pero aún así, estaba dispuesta a arriesgar su amor con tal de ser quien realmente era. Decidió contactar a su madre esa misma noche, consciente de que las palabras fluirían mejor de manera escrita. A través de un texto simple, pero cargado de emociones, expresó su necesidad de ser escuchada y comprendida. Su corazón latía con fuerza mientras pulsaba enviar. No había vuelta atrás. Las horas transcurrieron lentamente, la ansiedad se hizo palpable. Marta se revolvió en su habitación, escuchando cada notificación en su teléfono como si fuera un anuncio del destino. Finalmente, el tono de respuesta llegó. Abrió el mensaje lentamente, el pulso acelerándose. ¿Por qué eliges ese camino? No creo que debas hacerlo. Cada palabra fue como un balde de agua fría, y la realidad la abrumó. Con lágrimas en los ojos, supo que este era solo el principio de su lucha, la primera de muchas batallas por su autenticidad. Pero, incluso en su dolor, latía una nueva resolución. Ella iba a pelear por su voz, por su arte. Aún quedaba mucho por enfrentar, y con estos nuevos desafíos, Marta sabía que el vínculo con su madre podría cambiar por completo. La incertidumbre se apoderó de ella, pero al mismo tiempo sentía que este era el camino hacia su liberación. Al mirar sus obras, una idea clara surgió: antes de poder ser escuchada, tenía que aprender a hacerse escuchar. Y así, entre incertidumbres y pasiones, Marta se preparó para la próxima batalla, lista para empezar el camino hacia un descubrimiento que iba más allá del arte. Las palabras de su madre aún retumbaban en su mente, pero ya no como obstáculos, sino como un eco que la impulsaba a desafiar el pasado. Mientras reflexionaba sobre su futuro, se dio cuenta de que pronto tendría que enfrentarse no solo a su madre, sino a toda una comunidad que podría no comprender su misión artística. Había llegado el momento de enfrentar el mundo, se dijo, con una fuerza renovada. La noche avanzaba, y con cada trazo que dejaba en sus lienzos, sintió que se acercaba más a su realidad. Pero ahora, ante el horizonte de su nuevo camino, la pregunta seguía siendo la misma: ¿el arte sería suficiente para protegerla de los juicios del mundo? La respuesta latía en el aire, en una mezcla de dudas y certezas que aún debía desentrañar. Marta se despertó al día siguiente sintiendo la tensión en su pecho, como si su propio corazón fuera un lienzo esperando su color. Ella sabía que la respuesta de su madre había añadido una capa de incertidumbre gélida, pero también había encendido una chispa. Casi sin pensarlo, cogió su cuaderno de bocetos y decidió escribir. No solo letras, sino pensamientos, reflexiones sobre los miedos y aspiraciones que la acompañaban. Las páginas se llenaron rápidamente,
lo que una vez fueron temor y dudas, ahora tomaban forma como afirmaciones. El arte es mi voz, escribió con audacia. Mi pasión es válida. Esa claridad, expuesta en la página, comenzaba a convertirse en un refugio más sólido que cualquier lienzo. Martava comprendió que todo artista necesita un espacio donde conectar su interior con el mundo externo. Así, decidió que cada día comenzaría a dedicar al menos una hora a su escritura, un voto a la autenticidad de su ser. Ese mismo día, se inscribió en un taller de arte local. Sabía que enfrentarse a otros artistas, escuchar sus historias y compartir sus preocupaciones sería un desafío, pero también una oportunidad de crecimiento. En la forma de los otros, en sus fracasos y triunfos, Marta podría encontrar reflejos cercanos a su propio viaje. Al entrar al espacio del taller, una mezcla de miedo y expectativa la envolvió, pero la determinación era más fuerte. Durante las primeras sesiones, observó cómo los demás compartían sin miedo. A medida que caían los juicios, las críticas se hicieron constructivas. La atmósfera propiciaba el crecimiento y la conexión. Sin embargo, por dentro, ella seguía luchando. Las palabras de su madre reverberaban en su mente. La incredulidad con respecto a su camino la acechaba a cada paso, pero los testimonios de artistas dispuestos a abrazar sus vulnerabilidades comenzaron a derribar una a una sus barreras internas. Con el tiempo, Marta también compartió su historia. Habló sobre su relación con su madre, el peso de las expectativas y su deseo de crear. Para su sorpresa, la reacción de los demás fue de pura empatía. Se sintió escuchada, vista. Vio que no estaba sola en su lucha por la aceptación. Las risas y lágrimas compartidas dieron paso a un sentido de colectividad que jamás había imaginado. Cada clase se convertía en un terreno fértil para su evolución personal. A través del arte colaborativo, de la crítica y la celebración de la creatividad ajena, Marta se fue alejando de esa sombra oscura que había sido la crítica de su madre. Era como si estuviera cocinando un stew, integrando ingredientes de todas partes, formando un plato que finalmente le pertenecía. Sin embargo, la semana siguiente, una participación en una exhibición local se convirtió en la prueba definitiva. Participar requería que presentara su trabajo ante la comunidad artística, incluidos varios críticos que podrían juzgarla. La presión era horrenda. Cuando se enteró, el miedo volvió a golpearla, llevándola a dudar de su preparación. En esa encrucijada, Marta se dio cuenta de que estaba ante una elección fundamental: sucumbir nuevamente al temor o enfrentarlo. Su mente fue un torbellino de emociones. Si cedía, podría seguir permaneciendo en la sombra de la expectativa de su madre. Si tomaba valor, podría abrir las puertas a un mundo donde podría vivir su verdad. Mientras se encontraba ante el caballete de nuevo, la sensación de pánico la inundó, pero decidió canalizarlo en su arte. Las horas se convirtieron en días de trabajo, cada trazo una declaración de su resolución. Mientras la fecha de la exhibición se acercaba, su entusiasmo creció y con ello un nuevo desafío: ¿cómo mostrar su vulnerabilidad sin temor al juicio? Cuando finalmente llegó el día de la exhibición, todos sus temores se concentraron en un solo momento: ¿realmente podría mantenerse firme contra la mirada exigente de los demás? Las palabras de aliento de sus compañeros resonaron en su mente, pero la última voz que escuchó antes de subir al escenario fue la de su madre cuestionando sus elecciones. Este zumbido la llevó a preguntar, en su corazón, si estaba dispuesta a abrirse completamente al mundo. La multitud la esperaba, la adrenalina la invadía. Era el momento de confrontar no solo al público, sino también a su propia historia y a lo que sería su futuro profesional. Marta respiró hondo, sintiendo que la autenticidad comenzaba a fluir en su interior. Con un paso firme se dirigió a la audiencia, su voz resonando por encima del murmullo. Aquel primer paso se presentó como el comienzo de un desafío incluso mayor: darles a todos la oportunidad de ver su auténtico arte, su verdadera voz. Al levantarse el telón, la pregunta se hizo eco en su mente: ¿sería capaz de enfrentar no solo al público, sino también a la figura más crítica de su vida, su madre? Así, en ese instante lleno de vulnerabilidad, Marta se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Mientras hablaba, cada palabra se sentía como un nuevo trazado en el lienzo de su vida.
La necesidad de ser realmente escuchada la impulsaba hacia adelante, dejando claro que el verdadero reto no solo era externo, sino revelar lo que llevaba dentro. Al finalizar su presentación, la inquietud ante el destino que le aguardaba la llenó de ansiedad. El futuro se tornaba incierto, pero había un fuego dentro de ella que no podía ser apagado. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, Marta sintió que el verdadero examen se avecinaba, y que pronto tendría que enfrentarse a su madre una vez más. Marta se retiró del escenario con el eco de aplausos resonando en sus oídos, pero su mente no podía dejar de girar en torno a la figura de su madre. La exhibición había resultado en un momento de revelación, pero la aprobación de la audiencia no llenó el vacío que había creado la ausencia de aceptación familiar. Se sintió como un artista que, al terminar su obra, gratificaba al mundo exterior, pero fracasaba en convencer a su crítico más temido. En los días que siguieron, el eco de sus palabras seguía vibrando en su interior. La experiencia fue tan intensa que se forjó un nuevo compromiso dentro de ella. No solo quería hacer arte para satisfacer las expectativas externas, sino crear algo que resonara con su verdad más profunda. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre permanecía, y el crecimiento personal exigía afrontar la confrontación inevitable con su madre. Cada mañana, al sentarse a escribir, sus pensamientos giraban en torno a lo que deseaba comunicarle. Imaginaba el momento en que finalmente implantaría su arte en el hogar de su madre, el lugar que había representado tanto amor como dolor. Debía encontrar un camino hacia esa conversación. Mientras trazaba las líneas de sus reflexiones, Marta se dio cuenta de que su verdadero desafío no sería simplemente presentar su arte, sino preparar a su madre para la aceptación de su autenticidad. Decidió que esto requeriría estrategia. Organizó sus pensamientos en hojas de notas, desnudando su vulnerabilidad sobre el papel. Elaboraba un guión mental sobre cómo abordar la relación con su madre, por lo que había optado por un enfoque directo, hablar desde el corazón, siendo honesta sobre lo que el arte significaba para ella y por qué esa pasión no era una traición a la imagen que había diseñado su madre. Al mismo tiempo, continuó trabajando en su siguiente obra, sintiendo que cada trazo era una negociación entre sus deseos y los de su madre. Marta decidió que esta nueva pieza sería un autorretrato que encapsulara no solo su esencia artística, sino también su lucha interna. Quería que aquellas líneas y colores contaran la historia no solo de su vida, sino de su capacidad de revelarse a sí misma. A medida que su obra tomaba forma, también lo hacía su confianza. Cada detalle que añadía eran pasos en la dirección correcta, un testimonio de su evolución personal. Impresionándose por el potencial que había descubierto en su proceso creativo, su ansiedad se transformaba en una mezcla de nerviosismo y expectativa. Nunca antes había sentido la chispa de la autoafirmación tan claramente. En lugar de ser una prisionera de la crítica, se estaba convirtiendo en una narradora de su propia historia. Finalmente, decidió que estaba lista para hablar con su madre. Quería mostrarle su pintura, darle una tangible representación de todo lo que había estado trabajando en los últimos meses. Con el corazón acelerado, la cita fue programada. Se sintió como si se estuviese preparando para una entrevista de trabajo, con la presión de tener que demostrar su competencia y valor. Aquel día se presentó, y Marta se encontró contemplando su obra en el estudio, preguntándose si la habrá preparado lo suficientemente bien. La puerta se abrió y su madre entró, con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la reticencia. Lo que ocurriera en esa habitación podría definir el rumbo de su relación y el camino artístico que había decidido abrazar. Mientras su madre se acercaba a la pintura, Marta sintió las palpitaciones en su pecho. La respiración se le hacía más pesada, y, de repente, el futuro se sentía tan inminente como aterrador. Las palabras se agolpaban, pero debía empezar a hablar. Este era el momento de la verdad, y con cada instante que pasaba, la tensión crujía en el ambiente, prometiendo una revelación que resonaría más allá de aquellos muros. ¿Sería este el momento que cambiaría sus vidas para siempre? Marta sintió que la respuesta a su pregunta no estaba únicamente en su madre, sino en la valentía que ella canalizara para expresarse. El desenlace la aguardaba entre sus pensamientos y su arte, una trama que necesitaba ser descubierta.
Marta respiró hondo y dio un paso adelante, el corazón latiéndole con fuerza al ver a su madre contemplar su pintura. La obra, un autorretrato que combinaba colores vibrantes y oscuros, era un reflejo de su viaje interno, un collage de miedo, amor, pasión y liberación. Aquella pieza no solo era un lienzo, era su historia. Madre, comenzó con voz clara, aunque temblorosa. Esta obra representa lo que he estado sintiendo, mi lucha por ser quien realmente soy. Se sintió vulnerable al compartir una parte tan íntima de sí misma, pero la decisión estaba tomada, no iba a retroceder. Su madre, con la mirada fija en el cuadro, dejó que sus pensamientos se deslizaran a través de los matices de su hija. Marta notó que las líneas de su rostro se suavizaban gradualmente. Era como si cada color en el lienzo fuera un hilo que tejía un puente entre ellas, una invitación a comprender el camino que Marta había decidido tomar. Este cuadro no es solo sobre mí, sino sobre el amor que siento por Tlachinoyi y el arte que me define, continuó Marta, sintiendo cómo las palabras se deslizaban con más confianza. He luchado con mis decisiones, con lo que esperas de mí. Pero, madre, ser auténtica no significa renegar de ti ni de nuestra historia. Al contrario, creo que puedo honrar ambas cosas al mismo tiempo. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de su madre, como una tormenta que se desata después de haber estado contenida demasiado tiempo. Por un instante, el silencio se convirtió en un canal de comunicación más profundo que cualquier palabra. Marta supo que esa era la apertura que tanto había anhelado. Marta, dijo finalmente su madre, su voz quebrándose, me asusta este camino que has tomado, especialmente porque sé lo cruel que puede ser el mundo. He intentado protegerte, pero quizás he olvidado cómo apoyarte en lo que amas. Marta sintió como un peso se deslizaba de su pecho. Sé que lo has hecho por amor, respondió, pero he aprendido que el verdadero amor no limita, sino que libera. He estado buscando tu aprobación, pero ahora sé que primero debo aceptarme a mí misma. El ambiente se volvió más ligero, como si el aire estuviera purificándose con cada intercambio. Marta invitó a su madre a acercarse más al cuadro y, en ese instante, se dio cuenta de que estaba presentando no solo su arte, sino sus decisiones, sus deseos, su voz genuina. Tú eres parte de mí, madre, dijo, apuntando a los tonos que representaban sus raíces familiares en la obra. Pero no necesito sacrificar mi esencia para complacerte. Estoy aquí, dispuesta a construir un futuro donde ambas podamos coexistir. El gesto de su madre fue lento, y Marta vio cómo sus dedos se acercaban al cuadro, como si pudieran tocar la verdad que ella había expresado. Finalmente, su madre rompió en llanto, las lágrimas corriendo por su rostro como un río de liberación. Te he fallado al intentar ser lo que yo quería, sin ver lo que realmente eres. Lo siento, hija. Quiero aprender a apoyarte en tu viaje. Marta sintió que una nueva luz llenaba la habitación. Era el momento culminante de su transformación, no solo como artista, sino como hija. El camino se comenzó a delinear con claridad, con cada palabra que intercambiaban, se dibujaba una nueva relación, basada en la confianza y en la aceptación mutua. Las noches siguientes se llenaron de conversaciones profundas y sinceras. Marta le mostró a su madre cada nuevo trabajo, discutiendo de igual a igual sobre el arte, sus preocupaciones y sus sueños. Juntas comenzaron a trazar un camino que las unía, en lugar de separarlas. Finalmente, el nuevo sentido de libertad que Marta había alcanzado no solo se reflejaba en su arte, sino también en su vida. La galería que había visitado se convirtió en un símbolo de su creciente confianza. Con el apoyo de su madre, organizó su primera exhibición, invitando a la comunidad y, sobre todo, a su madre, quien la había acompañado en su viaje. El día de la exhibición, sentía una mezcla de nerviosismo y euforia ante la perspectiva de compartir su corazón con el mundo. Al ver a su madre sonriendo entre la multitud, entendió que había forjado la reconciliación más importante, la de su propia identidad y el amor incondicional que había brotado entre ellas. El instante en que se alzó en el escenario para hablar sobre su obra fue un clamor. No solo se sintió arropada por un aura de reconocimiento, sino que también se sintió, por vez primera, como dueña de su propia narrativa. No se trataba de ser perfecta, sino de ser auténtica. Así,
Marta salió del contexto de expectativas, convirtiendo su arte en el viaje hacia su verdadera esencia. Sabía que su camino apenas empezaba, pero estaba lista para enfrentarlo, viendo la vida con nuevos colores y el eco del amor resonando en cada paso. Ella había materializado sus sueños, logrando no solo vivir su arte, sino conectar universalmente a través de su historia. Al final de la exhibición, mientras las luces se apagaban, llevaba un corazón pleno y un espíritu libre. La transformación estaba completa. La vida que había anhelado estaba justo frente a ella, y ahora cada trazo en su lienzo era una afirmación de que había conquistado el viaje más importante de todos, el de encontrarse a sí misma. No esperen ni un segundo más para compartir esta profunda historia de transformación con sus amigos. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias exclusivas y conmovedoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre la increíble evolución de Marta. Hagan parte de esta comunidad de superación personal y apoyen el canal.